Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 3 de abril de 2023 y esto es La Contracrónica. La semana pasada juró el cargo de primer ministro de Escocia Humza Yousaf, antiguo secretario de Sanidad de Nicola Sturgeon, que el pasado mes de febrero anunció que dimitía, tanto del cargo de primer ministro como de la presidencia del Partido Nacional Escocés, el SNP. Esto dio lugar a unas primarias de las que salió vencedor Yousaf, que se convierte de este modo en el sexto primer ministro de Escocia y en el primero proveniente de una minoría étnica. Es también un hombre muy joven, tiene solo 37 años y es el primer musulmán en liderar un partido importante en el Reino Unido. Aparte de los diputados propios, Yousaf contó con el apoyo de los Verdes, con quienes previamente había llegado a un acuerdo de coalición. Las últimas elecciones escocesas se celebraron en 2021, en mayo de 2021, no hace ni siquiera 2 años, por lo que las siguientes habrán de convocarse para 2026. Tiene Yousaf 3 años por delante y una agenda muy cargada, porque la situación política en el Reino Unido anda extremadamente enrarecida. El descontento es generalizado y la polarización política es cada día más visible. Los conservadores se mantienen en Downing Street, pero con la calle y las encuestas en contra. Para los laboristas eso es una oportunidad, pero también para Yousaf, que hereda un buen número de problemas sin resolver de su predecesora, de Nicola Sturgeon. Entre ellos, el mayor y más espinoso de todos es el de la independencia de Escocia, un asunto que late desde hace años, que motivó un referéndum en 2014 y que se volvió a replantear tras el Brexit. Sturgeon se comprometió a pelear por ello de nuevo, exigiendo en Londres otro referéndum porque las condiciones habían cambiado radicalmente con respecto a las que había en el referéndum de 2014. Yousaf es partidario de un nuevo referéndum, naturalmente, como la práctica totalidad de los nacionalistas escoceses, pero carece del carisma y de la autoridad de Sturgeon. Ganó las primarias por poco, por solamente un 52% de los votos, frente a Kate Forbes, exsecretaria de Economía de Sturgeon. El candidato de Sturgeon era Yousaf, pero los resultados de Forbes, una evangélica de talante conservador, demostraron que hay muchas diferencias dentro del nacionalismo escocés más allá de la independencia. Cuando Sturgeon viajaba a Londres para demandar un segundo referéndum, presumía de hablar en nombre de la media Escocia que les votaba. Yousaf no lo tendrá tan fácil, ya que casi la mitad de los militantes nacionalistas rechazaron de plano su candidatura. Esto será para él un problema difícil de sortear. Yousaf deberá, por lo tanto, apoyarse en lo único que realmente une al partido, que es la independencia de Escocia lo antes posible mediante un referéndum vinculante y acordado con el gobierno británico, como el referéndum de 2014. Pero ni Yousaf ni nadie en el Partido Nacional Escocés tiene un plan creíble para esquivar el veto que Westminster ha puesto sobre un nuevo referéndum y que, en definitiva, fue lo que colocó a Sturgeon y a su gobierno en vía muerta. Bien, pues para tratar este tema, hoy nos acompaña Andrea en La Contra. Andrea no vive en Escocia, vive en Inglaterra, en la ciudad de Cambridge exactamente, pero el tema se lo tiene trabajado. A Andrea le gusta mucho la política británica. Ya no es la primera vez que participa en La Contra sobre algún tema relativo a la política del Reino Unido. Bueno, ahí en el Reino Unido, no hace falta que os lo recuerde, esto de Escocia es algo que nunca termina de salir de la agenda informativa, ya que amenaza la existencia misma de aquel país. Os contaba hace mes y medio, además mes y medio exacto, porque fue a mediados de febrero que Nicola Sturgeon, que ha pasado muchas veces por La Contracrónica, se marchaba. Y no se marchaba porque los electores en Escocia la hubiesen echado, sino tampoco porque la echase su partido, sino porque ella se vio en vía muerta, en un camino ya sin retorno, y decidió tirar la toalla. Es decir, dejar la presidencia del Partido Nacional Escocés y dejar también la propia presidencia del gobierno escocés. Ella es la primera ministra, o era mejor dicho, la primera ministra de Escocia, y lo era desde hace ya un montón de años, unos 8 años, fue quien sucedió a Alex Salmond. Escocia pasa muy a menudo por La Contracrónica por 2 razones. La primera es porque lo que sucede en Escocia incide directamente en el Reino Unido, que no deja de ser un país muy importante, y la segunda es porque Escocia en La Contracrónica nos gusta mucho. Es un lugar magnífico donde, por cierto, hay unos cuantos contraescuchas. Bien, pues nada, cuando la semana pasada me enteré que ya por fin tenía su
sucesor, además es sucesor, no sucesora, a pesar de que hubo unas primarias muy competidas. Hubo un proceso de primarias estos que hacen en los partidos en el Reino Unido. En este aspecto no hay diferencia entre Inglaterra y Escocia, que se demoró durante pues un mes y pico. No terminaron hasta el pasado 27 de marzo y se presentaban 3 candidatos. Humza Yousaf, que es quien ganó finalmente, Kate Forbes, que quedó segunda cerquita, y luego una tercera que era, mejor dicho, porque ya no es evidentemente candidata, Ash Regan. Bien, de los 3 salió elegido Humza Yousaf, pero como os decía antes en la introducción, por poquito, por solo un 52,1% de los votos. ¿Esto qué nos viene a decir? Pues que al final ha quedado solo un ganador por un margen estrecho, por 4 puntos sobre Kate Forbes. Esto hace que no tenga la autoridad, como os comentaba, que tuvo Nicola Sturgeon y que tuvo en su momento, por supuesto, Alex Salmond. Es decir, que se encuentra este hombre con una dificultad más. Bien, pues para hablar sobre este tema escocés, tengo a Andrea. Andrea la conocéis bien porque ha pasado por la Contracrónica en infinidad de ocasiones, especialmente en 2020 y 2021, coincidiendo con la pandemia. Andrea es bioquímica y trabaja en Cambridge, en la Universidad de Cambridge. Pero bueno, como vive allí en Inglaterra y además es una auténtica fanática de la política local, de la política británica, yo muchas veces tengo dudas. Sabéis que el Reino Unido pasa mucho por aquí y en ocasiones la llamo solo para hablar con ella sobre lo que está sucediendo por allí, que me dé información de primera mano, sentimientos sobre todo lo que se ve en la calle y sus conversaciones pues con gente de la universidad, que mal que bien, ya sabéis que en las universidades se vive de manera muy pacífica y muy tranquila y se habla un poquito de todo, por supuesto también de política. Pues nada, hablando el otro día con ella sobre lo que había pasado en Escocia con Humza Yousaf, yo si os soy sincero, no le consideraba un favorito cuando se presentó a las elecciones primarias. Pensé que iba a ganar Forbes y me llevé luego la sorpresa de que había ganado, aunque eso sí, lo hizo por poco. Nada, se lo comenté a Andrea y Andrea pues lo había estado siguiendo naturalmente, como muchos británicos. Andrea es casi británica, aunque nació en Madrid, pero lleva ya tantos años en aquel país que lo siente como propio. Y nada, me dio la verdad, un montón de claves que dije, ¿por qué no las compartes con el resto de la audiencia de la Contracrónica? Que me consta que te quiere mucho y que además les puedes aportar bastante de primera mano. Así que nada, tengo a Andrea aquí. Muy buenas, Andrea, ¿cómo estás? Muy buenas, Fernando y Contraescuchas. Un placer volver a pasar por la Contra y sobre todo si es para hablar de mis vecinos favoritos, los escoceses. Bueno, tus vecinos favoritos tampoco es que tengáis mucho, es ahí en el Reino Unido. Están los galeses y los escoceses y ya se acabó el vecindario. Piensa que tenemos los galeses, los escoceses o los franceses. Puestos a elegir. Los franceses son vecinos, pero vecinos al otro lado del canal. Claro, son los primos hermanos. Vecinos. Los ingleses solo tienen 2, igual que nosotros también. Bueno, nosotros tenemos más en la península, porque España hace frontera con Portugal, una frontera bastante larga, por cierto, con Francia, que no se queda corta la frontera con Francia, y luego tiene frontera con Andorra, cortita, obviamente, porque Andorra es pequeñito, y frontera con Gibraltar, más corta todavía. La frontera con Gibraltar es tan corta que la puedes hacer andando sin ningún problema si te pegas a la verja. Así que hacemos frontera con 4 países. El Reino Unido, por lo menos en Gran Bretaña, solo hace frontera, o mejor dicho, Inglaterra solo hace frontera con Gales y con Escocia. Pero me consta que a los ingleses de promedio, los escoceses, les caen muy bien. Es más, creo que los escoceses caen bien en cualquier lado. Desde luego, esa es mi percepción. Y cuando llegué allí, ese cierto rifirrafe que no es del todo equiparable, Madrid-Barcelona, comparado con lo que podría ser allí un Inglaterra-Escocia, bueno, al final la relación es mucho más, entrañable. También lo es, en cierto modo, la de Madrid y Barcelona. Es más una pose que lo que luego se transforma en realidad. No, los escoceses caen bastante mejor en Londres que los barceloneses en Madrid, te lo puedo asegurar. No es ni mucho menos esa misma relación, yo no lo veo así. Los escoceses caen, esto de una manera general, dicho, de manera, en fin, habrá de todo, como en botica, ¿no? Pero los escoceses les generan, yo creo que los ingleses, especialmente a los ingleses del sur, y como están un poco lejos, algo parecido a lo que nos generan a los madrileños los gallegos. Sí, podría ser una buena comparativa. Solo es oírles hablar y ya nos produce simpatía. Sí, es cierto. También genera... Bueno, también hay muchos tipos de escoceses, ¿no? Dentro, aunque no es un sitio muy, muy poblado, pero hay varios tipos y hay algunos que también les fastidian bastante. Enseguida cuando sacan el kilt y la gaita o el equivalente a... enseguida sacan a veces la zarpa o alguna rabieta. Pero bueno, esos son, digamos, las cuitas internas del país que lo hacen tan entrañable.
Yo cuando un gallego saca la gaita, un asturiano, la verdad es que no puedo más que sonreír, porque es un instrumento que me gusta bastante oír. No lo reconozco, es un instrumento que suena bien, puede llegar a ser un poco agotador a la vuelta de una hora de escuchar la gaita, pero así de primeras es un instrumento maravilloso. Bien, pues vamos a dejarnos de cuestiones folclóricas y vamos con la política, vamos con Humza Yousaf. ¿Tú te esperabas que este hombre iba a ganar las primarias? La verdad es que estoy de acuerdo contigo, estaba muy disputado, sobre todo porque este se veía como el candidato continuista de Nicola Sturgeon y del que era el chairman, el director del partido, y la verdad es que estaba muy, muy disputado, pero ya casi al final de la campaña, Katie Forbes tuvo una serie de intervenciones que la posicionaron más en el ala social conservadora del partido y eso, digamos, que decantó algo más la balanza hacia una posición un poco más progresista, digamos, en comparación con la que podría tener esta mujer. Y eso acabó decantando la balanza, pero en tanto que se le veía como el candidato del continuismo y tenía que ocupar el puesto de, como tú bien indicabas en la introducción, una gran figura de liderazgo como es Nicola Sturgeon, pues bueno, se pensaba que quizá viniera bien un cambio para el partido. No sucedió así, incluso en una campaña muy disputada por asuntos internos, también que podemos comentarlos ahora, que tuvieron mucho peso, salió ganador. Y bueno, tiene muchas implicaciones. Tenemos como dos grandes bloques de cómo serían las grandes consecuencias que ha tenido esta mayoría para este nuevo primer ministro allí en Escocia y podrían ser una a nivel personal, si quieres, quién es esta persona, de dónde viene, cuál es su perfil y las implicaciones que tiene para la política, y la otra un poco más a nivel local, y es qué implicaciones va a tener para la independencia, para el lugar de Gran Bretaña o de Reino Unido en el mundo y, bueno, qué expectativas puede tener en ese sentido. Bien, si nos vamos al SNP, al Partido Nacional Escocés, del que he hablado muchísimas veces, lo que nos encontramos es que se trata de un partido nacionalista no muy distinto a los que tenemos en España. Puede ser, pues qué sé yo, el PNV, por ejemplo, en el País Vasco, o Junts per Catalunya en Cataluña, vamos, lo que fue Convergencia y Unión en su momento, que fue más, digamos, hegemónico, lo que sería Esquerra hoy, Esquerra Republicana de Cataluña. Pero bueno, que miremos donde miremos, nos encontramos en España un montón de partidos nacionalistas, pero las dos regiones donde el nacionalismo tiene más presencia y más porcentaje de votos es Cataluña y el País Vasco. Lo único que la diferencia fundamental es que tanto en Cataluña como en el País Vasco encontramos partidos nacionalistas de centro-izquierda y partidos nacionalistas de centro-derecha. En Escocia solo hay un gran partido nacionalista. Bueno, Alex Salmond se inventó otro hace unos años que se llama ALBA, pero que no, y perdonadme la expresión, no se ha comido un colín. Esa es la cruda realidad. Así que todo el espacio nacionalista lo ocupa un solo partido. Claro, es imposible pensar que todos los nacionalistas escoceses tienen la misma inclinación política. Eso era un favor especialmente para los conservadores locales y una maldición para los laboristas locales porque el SNP siempre ha tenido una inclinación hacia la izquierda, la socialdemocracia y la izquierda. Claro, pero a aquel escocés que no tiene una sensibilidad especialmente progresista, pero es nacionalista, le suponía un drama, porque decía, bien, yo soy nacionalista, pero no soy de izquierdas, pero a pesar de todo soy nacionalista. Lo que estamos viendo ahora mismo con el SNP, y lo hemos visto en las primarias, es que realmente hay dos partidos ahí, representados en estas primarias por Kate Forbes, que sería el ala derecha, si queremos llamarlo así. Esta mujer es evangélica, es de la Iglesia protestante de Escocia, y además ha tratado de presumir de ello, mientras que el otro es el ala progresista, digamos el ADN más puro de lo que fue siempre el nacionalismo escocés. Esto no estoy hablando ni mucho menos que se vaya a ver un cisma, ni de lejos, pero que en el futuro esta cosa podría dar bastantes sorpresas. Yo estoy de acuerdo, creo que va a dar muchas sorpresas, sobre todo porque, y por ir un poco al principio, cuando Nicola Sturgeon dimite, la mayor celebración no fue en los conservadores locales o en el partido por un oponente, digamos, interno. La mayor celebración es en la sede del Partido Laborista y por Keir Starmer. Es decir, la gran barrera para que el Partido Laborista entre en Escocia y pueda ganar en Westminster es el SNP. Y esto es la primera barrera que nos quitamos cuando Nicola Sturgeon dimite. A partir de ahí, al SNP se le abre una línea divisoria. ¿Cómo vamos a mantener unido un partido con muchas sensibilidades sociales distintas, que además se ha roto
por la cuestión del equivalente que sería aquí en la ley trans o la cuestión de género. ¿Cómo vamos a mantener esas dos cosas unidas, ¿no? Entonces, bueno, a raíz de esa línea divisoria, a este hombre se le presentan dos grandes batallas muy importantes. La primera es: voy a ser un blanco perfecto para los conservadores porque me van a poder acusar de ser el ala radical, y voy a ser al mismo tiempo el blanco perfecto para los laboristas porque me van a decir que soy el sucesor, y lo es realmente, de Nicola Sturgeon y de todas sus políticas fallidas. Y a nivel interno del SNP voy a tener que lidiar con muchas batallas que están por resolver. Algunas son muy, digamos, locales. Por ejemplo, el chairman del partido tuvo que dimitir porque hubo un caso de presunta corrupción que está todavía por dilucidarse, de 600.000 libras que estaban destinadas a gastos de referéndum y que misteriosamente desaparecieron. El chairman tuvo que dimitir por esta razón, y ahora la disquisición de qué ha pasado con esos fondos está en la mesa del primer ministro. ¿Qué va a hacer con eso? ¿Cómo va a unir al partido por la fisura de género? ¿Y cómo va a escapar de los problemas sociales que tiene traídos de la gestión económica del gobierno de Sturgeon para, digamos, combatir a los laboristas, a los conservadores y a la mitad esencialmente del partido que no lo apoya? Es una de sus grandes batallas. Una de las razones que sacaron a Sturgeon o la persuadieron de que se tenía que ir fue que Westminster la paralizó una ley que había salido de su gobierno, la ley trans. No fue la única razón. Si solo hubiera existido eso, seguiríamos teniendo a Nicola Sturgeon, pero fue una de eso. Fue una de las razones, y además en aquel momento importante porque suponía una de las leyes importantes, bastante ideológica, por cierto, muy parecida a la ley trans que tenemos en España, que quería sacar adelante. En Westminster no terminaron de verlo y lo paralizaron. Esto en el Reino Unido es perfectamente legal, que cualquier ley que salga de los parlamentos regionales, ya sea el galés, el escocés o el norirlandés, se puede frenar en Westminster. Bien, en ese punto ella se encuentra con que tiene un problema, pero no solo con Londres, sino también dentro de su propio partido, donde es muy discutida esa ley. Correcto, es muy discutida dentro del propio partido. Y si me permites, Fernando, un pequeño viaje al pasado, porque creo que es relevante para esta cuestión. En el 2014, Escocia votó la ley de matrimonio homosexual. Coincidentemente, el que es ahora nuevo primer ministro tuvo que ausentarse de la votación y no votó. Claro, nos podemos retrotraer un poco a cuáles son sus orígenes. Por supuesto, es confeso y declarado abiertamente, y es algo para, digamos, en mi opinión por lo menos, para celebrar. Es el primer musulmán confeso en un país occidental que llega a primer ministro. Eso dice mucho del sistema, de la madurez de la democracia occidental y en concreto de la de Reino Unido, pero bien es cierto que por su religión va a tener que ceder en muchas cosas, y en este caso del matrimonio homosexual se ausentó. ¿Cuáles son sus visiones particulares sobre el asunto de la ley de género y en concreto sobre la ley que intentó pasar Sturgeon? Las desconocemos, pero podemos imaginarlas. ¿Cómo va a hacer para conjugar que sus propias visiones vayan, en principio, en contra de esa ley y al mismo tiempo no molestar a la parte del partido que lo ha apoyado, es decir, que está a favor? Es una muy difícil con la que va a tener que bailar, y esa está por dilucidar cómo será. Por ahora tiene que lidiar con una moción interna que va a tener, creo, aproximadamente unas 2 semanas. Él ha pactado con los verdes, que no son precisamente de derechas para su investidura. Esa es una de las razones por las cuales... Y los verdes eran partidarios de esta ley. Claro, efectivamente. Es que esa es una de las razones por las cuales os podemos explicar que los militantes del SNP le hayan escogido a él en contraste con Katie Forbes. Porque los verdes ya avisaron: si elegís a Katie Forbes, rompemos la coalición. Y en eso no se lo podían permitir. Y en el momento que rompían la coalición, se quedaban fuera del gobierno y tenían que anticipar elecciones. Y en una circunstancia en la que dejaba
al margen de lo que la opinión política que nos merezca Nicola Sturgeon, dejaba un vacío de poder inmenso por una figura de hiperliderazgo que había tenido durante muchos años. Pues un vacío de poder que nos lo podemos imaginar si echamos un vistazo a los resultados de las elecciones escocesas de 2021. Fueron en mayo, el mismo mes que hubo elecciones además creo que fue 3 días después que hubo elecciones autonómicas en Madrid, de ahí que quedaron un tanto opacadas, por lo menos aquí en España, pero en aquellas elecciones volvió a ganar Sturgeon, volvió a quedarse por debajo del 50%. No olvidemos que el voto del Partido Nacional Escocés y el voto en un hipotético referéndum van prácticamente encajados. Los que votan al SNP son los que quieren el referéndum, y ahí se vio que es que no conseguían subir más, es que llegan a la mitad de la población y pare usted de contar. Pero vemos que luego tanto laboristas como conservadores no son ni sombra de lo que llegaron a ser en el pasado. Tengo los datos delante. Los laboristas son la tercera fuerza política de Escocia, pero es que tienen, ya sé que parece de broma, pues que tienen un 20% de los votos. Claro, es que las cifras son brutales. De hecho, de nuevo, la crisis se ha abierto de raíz en el SNP porque ahora tienen que lidiar, a partir justo de esta cifra, de este momento en el que tú indicas, están teniendo que lidiar con una caída en las afiliaciones brutal, aún manteniendo el gobierno y aún con Nicola Sturgeon en el poder. Es decir, ¿cómo van a afrontar ahora que su mayor reto sea volver a las luchas que, digamos, o a los debates que tiene que enfrentar conservadores y laboristas en el Parlamento en Westminster? Detalles, digamos, de si se suben o se bajan los impuestos, de si se pasa esta otra ley de sostenibilidad, de transporte, etc. De hecho, esta fue una baza que Katie Forbes utilizó durante la campaña para ir en su contra, y le dio 3 datos y una línea que ha quedado muy, muy reflejada en la prensa allí. Le dijo: mientras usted fue ministro de Salud, las listas de espera del sistema de salud escocés fueron las más largas. Mientras usted fue ministro de Transportes, los trenes sufrieron los mayores retrasos. Y mientras usted fue secretario de Justicia, la policía se quedó sin fondos. Esta línea le hizo un daño terrible durante la campaña y la han repetido, y es, bueno, al fin y al cabo es cierta, porque hombre... De que le estaban llamando inútil directamente. Claro, le estaban llamando inútil porque si vamos un poco a estudiar la carrera política de este hombre, lo comentabas al principio, es joven, tiene 37 años, joven por lo menos para ser una figura política, tiene 37 años y fuera de la política no ha hecho nada más. Luego, ¿cuál es su historial? Este que decía Forbes durante la campaña. No es muy brillante, es más bien mediocre. Pero es que fuera no tiene nada con lo que decir. Bueno, en política no he sido muy exitoso, pero en la empresa o en una ONG he hecho un trabajo extraordinario. El mote es real, no es que se lo haya dicho yo, esto de que le pusieron inútil, le llamaban, y se pudo ver, sobre todo por la prensa escocesa y también el resto de la británica, Humsa Useless le llamaban, es decir, Humsa inútil. Claro. Y lo estaban empleando, ojo, esto no nace entre los conservadores, entre los laboristas, nace dentro de su propio partido. Efectivamente, es que él tuvo mucha contestación interna, lo decías antes en las cifras de voto al final, estuvo muy, muy ajustado, y si no fuese porque esta mujer, Katie Forbes, se pegó un tiro en el pie haciendo según qué afirmaciones en un momento muy agitado de la campaña, con independencia de nuevo con que se esté más o menos de acuerdo con lo que esas afirmaciones decían, el timing político fue el equivocado. Y al final eso hizo, más el componente de que la amenaza del partido de los Verdes rompería la coalición, los militantes se decantaron por él y no por el otro, pero estuvo muy cerca. Al final, la línea que ella utilizó contra su campaña era cierta y contra eso no podía luchar. La única opción que le queda, por lo tanto, también la he anticipado en la introducción, es en la de apostar por lo único realmente que une hoy a los votantes y a los militantes del Partido Nacional Escocés, que es la independencia. Y empujar en esa dirección. Pero es que lo viene haciendo Sturgeon sin éxito ninguno desde 2016. Claro, y le han dicho por activa y por pasiva que no. El problema es que incluso en esto él tiene alguna postura quizá un poco distinta. No postura a nivel personal, pero sí postura a nivel de partido. Y te voy a dar un dato. En su discurso introductorio hubo que esperar hasta el párrafo 15 para que mencionase la palabra independencia. Él se define a sí mismo como progresista, pro-independencia y pro-europeo. Pero el SNP, que efectivamente el único ancla que tiene para unir a tanto a militantes como a todos sus votantes es la independencia, se quedó relegado a un puesto muy secundario. Pero es que tiene muchos frentes de los que ocuparse. En Escocia, los parámetros económicos van muy mal y la gente se está empezando a preocupar
más por llegar a fin de mes, por la inflación, por el paro, que por la cuestión de la independencia, que pasa a un segundo plano y al final, aunque eso sea lo que quiera convertir como pegamento del partido, el laborismo sigue pisándoles los talones y sigue diciéndoles: nosotros venimos con un programa más verde, más sostenible, más representativo, que se ocupa más de la pobreza, etcétera, y acaban teniendo que luchar en la arena política en el terreno de debate que prefiere el laborismo. Eso vino es lo que le vino a decir a Alistair Jack. Alistair Jack es el secretario de Estado para Escocia. Algo así como si en España tuviésemos un secretario de Estado para Cataluña, o para el País Vasco, o para La Rioja, vamos. Pues allí tienen, que formar parte del gabinete. Les vino a decir que dejasen ya el tema del referéndum, que se había hecho una vez, en 2014, que no salió, y que se preocupasen de los problemas reales que tienen los escoceses. Claro, pero es que ellos no pueden ocuparse de los problemas reales que tienen los escoceses, porque los problemas reales que tienen los escoceses, los propios escoceses los ven de manera muy distinta. El SNP está haciendo el equilibrio más difícil todavía, y es a votantes con percepciones políticas, sociales muy distintas, mantenerles unidos exclusivamente por la cuestión de la independencia. Pero cuando el bolsillo aprieta, la independencia importa menos y la inflación importa más. Yo sé que tú conoces y que tratas con muchos escoceses ahí en Cambridge. Claro, estos son escoceses, digamos, expatriados que viven en Inglaterra, y evidentemente pues su visión pues no será exactamente la misma de la que puede tener alguien que vive en Perth, por ejemplo. Y hablando, digo Perth y no Glasgow o Edimburgo, porque está más en la Escocia profunda. Pero esta gente, estos escoceses, incluso los que simpatizan con el SNP, el tema de la independencia lo siguen teniendo como condición sine qua non para todo. Esto, por supuesto, es representativo de la gente con la que yo he podido hablar, es decir, carece de cualquier valor demoscópico, pero por lo menos esa opinión de la calle que yo puedo conocer, entre no partidarios de la independencia, simplemente, bueno, con algún sentimiento regionalista, pero nada más allá, el sentimiento escocés se potenció después del Brexit, cuando se dieron cuenta de que, o cuando dijeron: si seguimos siendo parte de esto, estamos fuera de la Unión Europea. Vamos a refugiarnos en un partido claramente pro-europeo que nos puede sacar de, digamos, la bota de Westminster que nos quiere arrebatar la pertenencia a la Unión Europea. Al margen de eso, la independencia no es tal issue, no es tal problema en la conversación. Hay otros problemas que sí ocupan más tanto a conservadores como a laboristas escoceses. El tema de la independencia lo relanzan justo con el Brexit. El referéndum de independencia de Escocia había sido muy poco antes. Fue en septiembre de 2014 y el del Brexit en junio de 2016. Es que ni 2 años después de un referéndum y del otro, bueno, fueron, ya sabes, las dos apuestas de David Cameron, que una le salió bien y la siguiente le salió mal. Ese es el problema de los políticos a quienes les gusta jugar a la ruleta rusa con estas cosas. Y es que se meten, les sale bien una apuesta y piensan que la siguiente les va a volver a salir bien. Esta no le salió bien y claro, habría un problema en Escocia, y es que los unionistas habían estado, uno de los lemas y de los reclamos que tenían en la campaña del referéndum fue: no os marchéis, porque si os marcháis salís también de la Unión Europea. Claro. Vosotros sois muy europeístas, ¿o no? Y es cierto, el sentimiento europeísta en Escocia siempre estuvo muy por encima del resto del Reino Unido. Así es, así es. Y esto, en fin, no solamente se traslada ahora con el asunto de la Unión Europea, que por supuesto para ellos es fundamental. Vámonos otra vez a los orígenes a los orígenes políticos del nuevo primer ministro. En el fondo, su historia es peculiar. No ha tenido vida más allá de la política. Pero es que cuando él concedió hace unas semanas una entrevista en la que explicaba las razones por las cuales se unió al SNP. Y fue a raíz de una conferencia que dio Alex Salmond en su universidad, en la Universidad de Glasgow, poco después de la decisión de invadir Irak en la que participó el Reino Unido. Y su explicación fue: probablemente no sea completamente cierta, pero quizá tenga algo de razón y tiene sentido para lo que nos ocupa ahora. Me afilio al Partido Nacionalista Escocés porque así no tendré que formar parte nunca más de apoyar batallas irracionales e injustas como apoyar la guerra de Irak. Esa fue su explicación. Bien, de nuevo se encuentra en la encrucijada, no nos ha quedado otra, más que, bueno, por supuesto no estamos a favor, pero no nos hemos podido salir de la gran encrucijada que vive ahora el Reino Unido, que es el post-Brexit, cómo gestionar el ya no pertenecer a la Unión Europea. Bien,
El problema es que, de nuevo, la realidad les está pasando por encima y el Partido Nacionalista Escocés tiene que estar dando el debate en campos que no son sus favoritos. Les encantaría volver a dar el debate del Brexit, pero es que ni siquiera el Partido Laborista está jugando la carta del Brexit durante esta campaña electoral que vamos a tener ahora dentro de poco, y el Partido Conservador no quiere ni oír hablar de eso. Quieren oír hablar de los Brexit Benefit, pero eso es todo. Y los Brexit Benefit para ellos son vamos a pasar un Brexit Pub Bill, que consistirá en que las bebidas consumidas en los pubs tendrán una tasa de impuesto menor. Pero eso es todo. Esa es la única manera que el Partido Conservador se permite hablar del Brexit. Cuéntame, amplíanos información sobre el Brexit Pub Bill, porque esa sí que no me la sabía. ¿Qué consiste? Que van a bajar los impuestos para la cerveza, pero será solo para la británica, para los ales, esos que toman allí, ¿no? En lo que se consuma en el pub. Fue muy gracioso. Esto que una cerveza San Miguel también le van a hacer el descuento, ¿no? Se supone, no, pues digamos, menudo, no han pues pasado... Menudo Brexit. Claro. Es que en el fondo fue gracioso porque esta información la tuvimos a raíz del Spring Bill que pasó Jeremy Hunt hace unas semanas por el Parlamento. Entonces se puso a enumerar cuáles eran los Brexit Benefit, que se ha convertido un poco en lugar común, ¿no? Brexit Benefit es, por eso, una cola extra en Stansted o en Heathrow, como un poco el lugar común para hacer chistes. Entonces, él empezó a enumerar esos beneficios post-Brexit que iba a traer ese nuevo presupuesto de primavera y, bueno, claro, la lista era ridícula. Hubo cosas que tuvieron sentido y la verdad es que merecería la pena analizarlas en otra ocasión, pero cuando se puso a enumerar esos beneficios post-Brexit, que haya una reducción en los impuestos de las bebidas alcohólicas que se consumen en el pub, a ver, no hemos salido de la Unión Europea para esto. Se suponía que íbamos a por el Singapore on Thames y ahora resulta que tenemos cerveza más barata. Bueno, no, eso de Singapore on Thames es lo que decían los liberales. Otros no decían lo del Singapore on Thames. El Brexit era para que no entrasen inmigrantes y están entrando más que nunca. También ese es otro problema. El Brexit se pintó, y esto nos trae de nuevo a la cuestión escocesa. Cada uno dibujó su Brexit favorito y se imaginó el Brexit de la manera que más le convenía. A los del cinturón, los que eran anteriormente el cinturón rojo, que votaron a Boris Johnson para Get Brexit Done, se creyeron que el Brexit iba a eliminar la competición de inmigrantes que les quitaban el trabajo, según lo que ellos decían. Otros, el ala más, digamos, liberal o libertaria del Partido Conservador, decía que era para hacer el Singapore on Thames. Otros era simplemente porque les iba a dar más libertad regulatoria. Al final, la realidad es que hay escasez en los supermercados y que ahora, con la crisis de desabastecimiento y con la guerra de Putin, pues falta trigo, y si vas más tarde de las 3 a comprar huevos, pues no hay. Pues no será porque no tiene superficie cultivada el Reino Unido, porque allí lo que cuesta es encontrar un bosque y el suelo está bien regado, ¿eh? Me parece que lo que faltan son granjeros, más que tierra. ¿Quiénes van a ocupar ese trabajo de granjero? Claro, porque el Reino Unido, a diferencia de España, que Dios nos castigó con muy poca lluvia, la mayor parte del país, pues a la otra parte la castigó yo creo que con demasiada. Es un suelo muy fértil, muy productivo, aunque también es cierto que el Reino Unido se especializó en otro tipo de cosas ya desde el siglo XIX. Es una isla, Gran Bretaña, que importa comida desde tiempos del Imperio Británico, así que esto no es nuevo. No es nuevo, pero digamos el problema se les ha acrecentado. Cuando tienes una fuente de mano de obra más o menos inagotable y que además viene con espíritu, digamos, constructivo, porque la mayor parte se acababan quedando, establecían allí sus familias, etcétera. Y esa fuente la cortas. Tú eres un ejemplo. Tú entraste antes del Brexit. Sí, justo antes. Además recuerdo que estaba allí el día de que se votó el Brexit y recuerdo al que era en aquel momento mi supervisor de una investigación que estaba realizando, y le recuerdo al día siguiente sumido en la más absoluta de las penas. Porque no se había creído... También estás en una ciudad Remainer, ¿eh? Cambridge no es muy... No te dice demasiado del resto de la isla, ¿eh? No, es cierto, pero también el porcentaje con el que el Brexit salió aprobado fue mínimo. Fue estrechísimo, eso también es verdad. Si es que al final este es el problema de los referéndums, que si hay una situación ya polarizada, te la polarizan todavía más. Claro, y en concreto, al final Cambridge es una ciudad rara en el sentido de...
de poco frecuente. Dices, no es una ciudad brexiteer, no lo es, pero tampoco es una ciudad particularmente partidaria de Westminster. Es una ciudad que tiene que estar arrancando siempre una libra más del presupuesto nacional para ciencia y para investigación. Hay problemas, nos quitan el tren entre Cambridge y Oxford, etcétera. Hay siempre cuitas particulares. Cambridge es un islote laborista dentro de Anglia, y Anglia, desde donde viene Thomas Cromwell, vamos, es una de las regiones más conservadoras de todo el Reino Unido. Tiene un islote en mitad, en el centro mismo de Anglia, donde se vota tradicionalmente a los laboristas. Y los laboristas esperan que las próximas elecciones, las británicas, las ganen de calle. Eso es lo que le dicen las encuestas. Aquí el líder laborista, que es Keir Starmer, del que todavía no se ha empezado a hablar mucho en España, pero ya lo veremos, no os quepa la menor duda. Este está convencidísimo de que va a ganar las elecciones, lo cual no es raro porque es que en algunas encuestas le están dando 20 puntos por encima. Sí, es una barbaridad. Es la mayor diferencia que ha tenido el Partido Laborista sobre el Conservador. Este tipo Starmer con Escocia está encantado porque no tiene ahora más que convencer a los seguidores y a los antiguos votantes del SNP de que no sigan por ahí, que mejor voten a su candidato, le voten al mismo, por supuesto, también en las elecciones generales, para que saquen a los Tories de Westminster, ¿no? Del Downing Street, le saquen de ahí y que a partir de ahí empiecen a hablar de nuevo y digamos que reinicien la situación. Correcto. Que ahora mismo está bloqueada, que Correcto. no va a ir a ningún lado. Y que no va a ir a ningún lado, especialmente si los Tories siguen en Westminster. Es decir, Keir Starmer está jugando la carta de decirles, si ha de haber una conversación, esa conversación será mejor tenerla conmigo que tenerla con Rishi Sunak. Y bueno, esa es una carta comprensible. Si bien cabe decir que el Partido Laborista es casi inquebrantablemente unionista. No encontrarás muchos independentistas laboristas, porque esos independentistas están en su exclusividad en el SNP. Es que hay otra diferencia ahí con España. Aquí el equivalente al Partido Laborista, que es el Partido Socialista, sí que lleva muchos años coqueteando con los nacionalistas locales. En Escocia vieron, cuando ya empezó a irrumpir el nacionalismo independentista con el secesionismo, con muchísima fuerza a principios de este siglo, ahí los sucesivos líderes del laborismo escocés no quisieron jamás contemporizar. Con la idea de que preferimos perder votos, pero no vamos a contemporizar con esto. Y han perdido votos, evidentemente están en el 20% de los votos. Pero es curioso porque en España sí quisieron contemporizar y han perdido votos igualmente. Claro, pero es que incluso sería partidaria de ser cautelosa con las comparaciones, porque el Partido Laborista no es exactamente un PSOE, ni el Partido Conservador es exactamente un PP. El Partido Conservador es mucho más conservador que el Partido Popular aquí en España, por hacer la comparación, y el Partido Laborista es una cosa un poco entre medias. Incluso el SNP es un partido más radical hacia el ala izquierda que lo que son los laboristas. Y eso lo hemos hablado más de una vez, que el equivalente ideológico a los conservatives es Vox en España. Correcto. Es Vox y quizá el ala un poco más conservadora del Partido Popular, pero hasta ahí. Es decir, no hay un componente tan marcadamente ideológico. Cualquier un alcalde o un regidor de comunidad autónoma podría sentirse más o menos contento en una ala centrada del Partido Laborista, especialmente del Partido Laborista que está diseñando Starmer ahora, que es una cosa más parecida a lo que diseñó Blair en su momento que a lo que estaba haciendo Jeremy Corbyn hasta hace unos años, parte de la cual ha sido ya completamente purgada del partido e incluso a Corbyn se le ha impedido presentarse a las elecciones. Luego, el enemigo de Yousaf no van a ser los conservadores, los Douglas Ross, que es el conservador en jefe de allí en Escocia, el representante, el que se presentó a las elecciones en las últimas elecciones, sino va a ser Keir Starmer. Desde luego. Y incluso en los temas más espinosos, en la ley de género, algunas medidas de subida de impuestos, etcétera, el Partido Laborista no es tan extremo. Quizás sea en Escocia donde tenga que mostrar su cara más izquierdista, pero el nuevo primer ministro tiene que mirar al Partido Laborista y no tanto al Partido Conservador
o a su colega de partido que va a intentar enredar lo más posible, como está, digamos, le va en el sueldo, sino a Keir Starmer. Él es el que le va a dar la dificultad. Hay otro punto aquí curioso. El líder del Partido Laborista en Escocia es un tipo llamado Anas Sarwar. Bueno, no sé cómo se pronunciará. El hecho es que este es es un escocés, evidentemente, nació en Glasgow hace ya 40 años, pero es hijo de pakistaníes, como Humza Yousaf. Claro. Estamos viendo cada vez más, el propio Rishi Sunak también lo es. Son, digamos, británicos de primera generación porque sus padres nacieron en el extranjero. Y lo que nos viene a decir cómo, el éxito que están teniendo estos inmigrantes que han conseguido ya que a sus hijos, no estamos hablando de sus nietos ni de sus bisnietos, sino sus hijos que lleguen tan lejos como primeros ministros, ¿no? Ya sea de una región o del país completo. Y esto es una razón para alegrarse. Significa que han sido plenamente integrados. Leía el otro día en Twitter, creo que no era escocés, que era pakistaní. No. Humza Yousaf es escocés. Nació en Escocia, se crió en Escocia. No es que hable el inglés a la perfección, es que lo habla a la perfección y con perfecto acento escocés. Y lo mismo se puede decir con Anas Sarwar. Así que nos encontraríamos que en las próximas elecciones tenemos dos de los favoritos que son inmigrantes de primera generación. Claro, es que en el fondo, y esto dice mucho, yo creo, de Reino Unido en concreto, tenemos a un primer ministro y a un primer ministro de Escocia. Los dos son inmigrantes de primera generación. Que estas personas consigan llegar a puestos de tal responsabilidad habla muy bien de permitir la diversidad. Diversidad no de una manera un poco naif, sino de realmente élites que permiten el cambio, sea para bien o para mal, pero simplemente permiten el cambio. Eso es bueno. Y que un sistema sea genuinamente inclusivo. Claro. Es decir, tus padres llegaron aquí y tú has podido llegar a primer ministro. Correcto. Sin que nadie te lo haya impedido y que hayas tenido igualdad de oportunidades, que nadie te haya hecho de menos y que te sientas integrado. Cuando hablamos de la inmigración, Europa, en fin, el Reino Unido tiene mucha, pero sucede en todos los países de Europa, por lo menos de la Europa occidental, siempre uno se plantea, bien, están aquí, seguirán llegando, la cuestión es cómo integrarlos en nuestras sociedades. Aquí tenemos dos casos de integración. El caso de Yousaf y el caso de Rishi Sunak. Están perfectamente integrados. Y una vez han sido integrados, ni siquiera integrados, porque es que ellos ya nacieron aquí. Es que no hay distinción en ese... Que no ha sucedido esa maldición que a veces se habla. El problema de los inmigrantes de segunda generación es que no son ni una cosa ni la otra. Esto que se habla de los banlieues en París y en las ciudades francesas, los hijos de los argelinos, luego resulta que no son ni franceses ni argelinos y se quedan ahí en medio de una tierra de nadie en la que los franceses les rechazan, pero los argelinos también. Bien, en este caso vemos que no es así. Nos imaginamos, y abro una pregunta para el debate, seguro que los contraescuchas pueden escribirnos en los comentarios lo que piensan, pero ¿os imagináis un presidente en Francia de segunda generación de inmigrantes argelinos? ¿Sería posible? Me sumo a la pregunta, es una muy buena pregunta. Voy más lejos. ¿Nos imaginamos en España un primer ministro, un presidente de gobierno hijo de ecuatorianos? Claro. Por hablar de una comunidad de inmigrantes muy grande y ya muy consolidada, como es el caso de la ecuatoriana, o de hondureños, o de colombianos. Porque llegará un momento que sucederá, y esperemos que suceda. Que tengamos, y estoy hablando de este mismo siglo, no me estoy yendo más lejos. Es más, estoy hablando de los próximos 50 años, que incluso algo menos. Que tengamos un presidente de gobierno en España que sea hijo de las principales comunidades de inmigrantes en España, que son afortunadamente todas hispanoamericanas, porque no tienen ni siquiera ese problema de la lengua a la hora de integrarse ya a la primera generación, pero sucederá y será una buena noticia. Desde luego que lo será, porque eso dirá mucho y muy bueno, no solamente de los valores de la democracia occidental, sino del sistema político en España, en Francia o en cualquier otro sitio que sea. Y de la inclusividad de esa sociedad. Desde luego. Y yo puedo ser culpable de esto mismo. Nos quejamos muchas veces en Reino Unido, en Inglaterra. La comida está regular, es caro, esto y lo otro. Eso es la verdad que es cierto, ¿no? Eso son culpables o somos culpables. Bueno, no está tan regular. Yo cuando voy allí, Andrea, comemos muy bien. Como los dos comemos fatal, pues sí, la verdad vamos al Waitrose y nos apañamos allí con cualquier cosilla. La verdad que nosotros no somos los que más nos podemos quejar. Yo no me quejo, lo reconozco. A ver, me quejo de algunas cosas, como que no hay gazpacho en los supermercados y cosas así, pero en el resto...
es factible. Bueno, ya hasta gazpacho nos ha llegado. El problema fundamental es lo de encontrar huevos más allá de mediodía. Bueno, el resto casi esperemos llega. que el gazpacho sea algo mejor que la tortilla que llevan, ¿eh? Sí. Que eso ni es tortilla ni es nada. Pero bueno, estas cosillas normales también es verdad que en España comemos muy bien, hay que decirlo, con una materia prima magnífica y luego que como somos país antiguo, pues tenemos también una gastronomía antigua. Supongo que los italianos se quejarán amargamente también en el Reino Unido. Sí, pero aquí la bronca casi nos la tenemos que echar más nosotros los españoles que a los de Gran Bretaña, porque las regulaciones ahora mismo, la dificultad para importar productos de Italia y de España o de Francia es exactamente la misma. Eso sí, está todo lleno de productos italianos y de franceses y españoles bien difíciles, con lo cual, a ver qué está pasando. A mí me consta que hay un contraescucha que está llevándose allí jamón del bueno. Ese hombre es un héroe. Sí, me consta que está en Manchester, exactamente, a quien he conocido personalmente. Gran tipo. Y le mandamos un saludo desde aquí, porque se fue para allá, un español, por supuesto, y se fue para allá y dijo, yo voy a enseñar a comer a estos ingleses que están un poquito asilvestrados. Y lleva ya allí un tiempo y se lleva pues buen vino, jamón, estas cosas finas que hacemos en nuestro país. Muy bien, pues vamos a ir terminando ya, Andrea. Bueno, nos hemos puesto aquí, llevamos 3/4 de hora. En fin, espero que haya sido de vuestro agrado. Muchísimas gracias, Andrea, por habernos acompañado hoy. Muchas gracias a ti, Fernando. Yo hablo mucho del Reino Unido aquí porque, en fin, ya sabéis que es un país que me gusta y además que es importante, caray, no deja de ser el segundo país de Europa en importancia, pero normalmente hablo solo, así que cuando tengo un invitado, pues me parece todavía más agradable, más aun cuando el invitado, pues, vive allí. Muy bien, queridos, pues vamos a terminar, pero antes vamos a pasar por Pizarro, por supuesto. Pizarro nos va a hablar no del Reino Unido, sino de Perú y los problemas o problemones que están teniendo con Dina Boluarte. Descrédito, ineptitud e intereses bastardos es lo que ha ofrecido la anterior presidencia del Perú y lo que ofrece la actual. El sistema democrático peruano garantiza que se seguirán tomando decisiones legítimas basadas en ventajismos cortoplacistas entre diversos aliados coyunturales que lleven a una nueva presidencia que aporte descrédito, ineptitud e intereses bastardos. Perú va convirtiéndose en algo que invita a huir con una tenacidad que impresiona. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy. Siempre un placer teneros al otro lado. Mañana, hoy es 3, pues mañana será 4 porque el 4 va siempre después del 3. Nos volvemos a escuchar. Hasta mañana.